La tarea, na Peñapoinio, socio, la tarea de que se le había enviado. Demasiado poco hicieron y erraron mucho también. Si tomamos un examen de eso, la mayoría vamos a aplazarnos. Tienen que revisar otra vez. Tienen todas las ecuaciones y pregunten. No tengan vergüenza para preguntar si va. Porque de esa manera solamente van a aprender, porque esta segunda parte tiene muchas ecuaciones, entonces yo les voy a añadir el material del libro directamente porque hay muchas ecuaciones para no perder tiempo y para que puedan enviarle en tiempo y forma y para que ustedes no se equivoquen. Entonces, pero me gustaría que hagan esos problemas porque les va a servir para resolver los problemas que vienen. Y atiendan bien y pregunten todo lo que quieran preguntar ahora, porque a partir de ahora vamos a estar dando cosas nuevas y muchas ecuaciones que tenemos que interpretar para resolver los problemas. Entonces me gustaría que hablen, me escriban correo, no importa la hora que sea. Entonces cuando vea yo, me confirman ustedes y con el teléfono y voy a revisar el correo. Sí, va. No, sean más abiertos, no se queden con sus dudas. Ustedes ya están ya en una etapa muy avanzada, entonces las dudas en este periodo de tiempo también tienen que ser aclarados, pero ¿cómo van a ser aclarados? Depende de ustedes para que nosotros como docentes podamos responderles, porque lastimosamente no nos estamos viendo y ni la mano levantada no suelo ver para ver la reacción si estamos bien o estamos mal. Entonces, creo que es momento de reaccionar, ¿verdad? Estamos. Bueno, hoy vamos a dar ya lo que se refiere a transferencia de calor, los mecanismos de transferencia de calor, básicamente la conducción de calor. Ahora ya vamos a entrar ya a profundizar lo que es conducción de calor. Pero la conducción de calor puede ser en estado estacionario o transitorio. Entonces, tiene eh, muchas ecuaciones y muchas formas de encarar ciertos problemas que ocurren en la realidad. Estamos. Entonces, ¿cómo puedo minimizar esto? Bueno, estamos. Otra cosa que les quiero... Eh, ¿Están viendo esta pantalla? No, No, profe. ¿eh? No No. se ve nada. Opa. Bueno. Ahora sí se ve, profe. Bueno. Estos son los temas que vamos a revisar hoy. Vamos a considerar. Un poco de una revisión rápida, aquellos conceptos sobre conducción, convección, radiación. Y ahora ya vamos a estudiar los efectos combinados de la transferencia de calor de conducción y convección.
y vamos a ir resolviendo algunos problemas. Bueno, básicamente la conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre estas partículas. La interacción es la temperatura, ¿verdad? La conducción puede darse lugar en los sólidos, líquidos o gases. En los gases y líquidos, la conducción se debe a las colisiones y a la difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio, desde el punto de vista físico. En los sólidos se debe a la combinación de las vibraciones de las moléculas en una retícula y al transporte de energía por parte de los electrones libres. Mucha teoría acá, pero vamos a ver más práctico lo que viene. La rapidez de la conducción de calor a través de un medio depende de la configuración geométrica de este, o sea, del cuerpo, su espesor, el tipo de material de que está hecho, así como la diferencia de temperatura entre este cuerpo, ¿verdad? La razón de la conducción de calor a través de una capa plana es proporcional a la diferencia de temperatura a través de esta y al área de transferencia de calor. Y es inversamente proporcional al espesor. Ustedes tienen acá la formulita, razón de conducción de calor, proporcional al área por la diferencia de temperatura y proporcional e inversamente proporcional al espesor del material. De acuerdo a la ley de Fourier, nosotros tenemos que esta ecuación que es QSUK igual al área por la constante del material por el gradiente de temperatura. Una vez integrado esta expresión, nosotros tenemos esta expresión que es el calor de conducción igual al área por la constante del material, K, por la diferencia de temperatura T1 menos T2, dividido el espesor. Acá tendría que tener un signo menos. No se olviden, eso van a tener el material corregido. En donde la constante de proporcionalidad K es la conductividad térmica del material, que es una medida de la capacidad del material para conducir calor. O sea, de acuerdo a este valor de K, el material está clasificado si puede ser buen conductor de calor o no. El calor siempre es conducido en la dirección de la temperatura decreciente, o sea, de mayor a menor. Y el gradiente de temperatura se vuelve negativo cuando esta última decrece al crecer el espesor. O sea, esta última crece al crecer el espesor que es X. Está mal ubicado nomás acá, disculpen. Otro mecanismo es la convección, el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacente que están en movimiento y comprende el efecto combinado de la conducción y el movimiento de fluidos. Cuanto más rápido el movimiento de un fluido, ya sea líquido o gas, mayor es la transferencia de calor por convección. A pesar de la complejidad de la convección de este mecanismo, se observa que la rapidez de la transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa por la ley de Newton de enfriamiento de Newton, como el calor de conducción igual a la constante, o sea, al coeficiente de transmisión de calor por convección, que es el valor, que es este valor H, el área superficial del material por la diferencia de temperatura de la superficie o sea, del material considerado y la superficie circundante de su I.
La expresión, la unidad de medida del calor de convección es vatios. H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, se mide en vatios sobre metro cuadrado, grados centígrados. En otros casos puede ser vatios sobre metro cuadrado, grados Kelvin, depende de esta constante del material. O también en BTU sobre hora, pies cuadrado, grados Fahrenheit. El área, a su vez, es el área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor por convección. Se refiere al cuerpo que nosotros estamos considerando, sobre la cual incide el flujo de calor. T sub S es la temperatura de la superficie y T sub I es la temperatura del fluido. Es la temperatura del fluido suficientemente alejado de esta superficie. Por eso en el material van a encontrar T sub infinito, porque está retirado del material. El ambiente es el que interacciona con el cuerpo que que tiene un flujo de calor para disipar ese calor interno. Por ejemplo, tenemos un ejemplo característico, el que ustedes van a ver todos los días en su vida profesional, los transformadores. Tienen una cuba donde está metido la parte activa, el núcleo con la bobina, y cuando está sometido a corriente eléctrica, está conectado con la red, esto genera una cierta circulación de corriente por la bobina. Al circular esa corriente por la bobina genera calor y ese calor se transmite al líquido refrigerante, o sea, el líquido aislante que es también refrigerante. Y tiene una superficie que lo contiene, que es la chapa de acero de la cuba. Y externamente está incidiendo el aire. Esta convección, este proceso de convección, puede ser natural como también mecánico. Mecánico, ¿cómo puede ser? A través de ventiladores, bombas, radiadores, etc. Por esa razón, esa es la razón por la cual ustedes van a ver que los grandes transformadores tienen la cantidad de radiadores necesarios para disipar ese calor que se está generando internamente. De acuerdo a la potencia del transformador, entonces, tienen varias etapas de enfriamiento. Primeramente lo hace por aire, después ya se combina con otra etapa de ventiladores, luego ya se combina la bomba y la bomba con los ventiladores. Entonces, normalmente, de acuerdo a la potencia, van a tener distintos tipos de enfriamiento. Y entonces ahí se nota los dos mecanismos, la intervención de los dos mecanismos de transmisión de calor. Por un lado, la convección y por otro lado, la conducción para disipar calor hacia afuera a través de la chapa. La chapa viene a ser la frontera de ese fluido que está en proceso de calentamiento. Bueno, el coeficiente de transferencia de calor por convección, H, no es una propiedad del fluido. Es un parámetro que se determina en forma experimental y cuyo valor depende de todas las variables que influyen sobre la convección, como ser la configuración geométrica, la superficie de disipación de calor, la naturaleza del movimiento del fluido, si es natural, mecánico, etcétera, las propiedades del fluido y la velocidad más masiva del mismo. Eso es lo referente a al coeficiente de convección de calor. Bueno, la conducción, ya que vamos a hablar ya de la conducción,
La transferencia de calor por conducción tiene dirección y magnitud. Y ustedes saben que cuando un elemento físico tiene dirección y magnitud, estamos hablando de una magnitud vectorial. Por otro lado, la razón de transferencia de calor por conducción en una dirección específica es proporcional al gradiente de temperatura, el cual es la razón del cambio de la temperatura con respecto a la distancia en esa dirección. Es decir, el flujo de calor fluye de una temperatura más elevada hacia una temperatura más baja. Entonces acá nosotros relacionamos este gradiente de temperatura con el gradiente de potencial cuando está circulando corriente en una resistencia eléctrica. Entonces acá tenemos que la conducción en un medio es estacionaria o estable cuando la temperatura no varía con el tiempo. Y no estacionaria o transitoria cuando lo hacen. O sea, la temperatura varía con el tiempo. Son dos formas de la conducción de calor que se tiene que estudiar. La estacionaria y también la transitoria. Vamos a ver los más sencillos. Otro de los mecanismos que habíamos visto ya, pero recordamos nuevamente la radiación. Y la radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas como resultado de los cambios en la configuración electrónica de los átomos o moléculas. A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor. Acá nosotros no vamos a hablar de sólido, líquido ni gas. ¿Por qué? Porque la radiación puede darse inclusive en el vacío. La transferencia de calor es de interés, o sea, la radiación térmica, que es la forma de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. Todos los cuerpos a una temperatura arriba del cero absoluto emiten radiación térmica. Y nosotros habíamos hablado de los cuerpos, bueno, más abajo va a estar explicando eso. La razón máxima de radiación que se puede medir de una superficie a una temperatura termodinámica, que es la temperatura de la superficie, es expresada por la ley de Stefan Boltzmann como el calor emitido máximo igual a la constante de Boltzmann por el área superficial por la temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia. La temperatura superficial estamos hablando de la superficie. La unidad de medida es vatios, en donde la constante Boltzmann, que es esta, es 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta potencia. ¿Por qué? Porque la temperatura acá está elevada a la cuarta potencia. Temperatura absoluta. No se olviden eso. La radiación térmica es la forma de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. Y no todos los cuerpos a una temperatura arriba del cero absoluto emiten radiaciones, o sea, todos los cuerpos a una temperatura arriba del cero absoluto emiten radiación térmica. Y suele considerarse como un fenómeno superficial para los sólidos que son opacos a la radiación térmica, como los metales, las maderas y las rocas, ya que la radiación emitida por las regiones interiores de un material de este tipo nunca pueden llegar a la superficie. Y la radiación incidente sobre esos cuerpos suele absorberse en unas cuantas micras hacia adentro de dichos sólidos. La micra es una unidad de medida métrica, la millonésima parte del milímetro.
micra. Ustedes pueden verificar otra vez sus apuntes en donde nosotros habíamos hecho un gráfico en donde un cuerpo que está recibiendo calor, o sea, calor está incidiendo sobre ese cuerpo y ese cuerpo absorbe una cierta, esa superficie absorbe una cierta cantidad de calor que está determinado por un factor que es la absortividad y emite una cierta cantidad de calor dependiendo de su valor de emisividad. Recuerden el valor de epsilon, que varía de 0 a 1, como también la absortividad. Y la combinación de ambos, cuando incide un cuerpo, cuando un cuerpo está, digamos, tiene interacción con un medio, entonces ahí vamos a tener que el calor de radiación va a estar considerando ahí la emisividad, la absortividad, en este caso faltó ese factor, por el área superficial, por la temperatura absoluta de la superficie elevada a la cuarta potencia, menos el calor, la temperatura de los alrededores elevada a la cuarta potencia. Y la unidad de medida es el vatio. Volvemos otra vez a la conducción de calor, ahora con mayores detalles. Entonces dijimos ya que tiene dirección y magnitud. La razón de transferencia de calor por conducción en una dirección es proporcional al gradiente de temperatura, el cual es la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia o espesor del material considerado en esa dirección. La conducción en un medio puede ser estacionaria, como ya dijimos, entonces estable. Y cuando la temperatura varía con el tiempo y no estacionaria o transitoria, es cuando lo hacen. Está estable cuando no varía en el tiempo y contrario cuando no es estacionaria, cuando lo hacen. La conducción de calor, como la transferencia de energía térmica de las partículas más energéticas de un medio hacia las menos energéticas adyacentes, puede tener lugar en los líquidos y los gases, así como también en los sólidos. La transferencia de calor y la temperatura están íntimamente relacionadas. A pesar que son de naturaleza diferente, pero están íntimamente relacionadas. A diferencia de la temperatura, la transferencia de calor tiene dirección así como magnitud, por lo tanto es una cantidad vectorial. Y la fuerza impulsora para cualquier forma de transferencia de calor es la diferencia de temperatura. Entre mayor sea esa diferencia, mayor es la razón de transferencia de calor. O sea, el flujo de calor siempre se realiza a una temperatura mayor a una temperatura menor. Ahí es la explicación de la ley de Fourier, porque nosotros vemos ahí un signo menos que el flujo de calor por conducción. Veíamos en la fórmula anterior, menos K por la constante de conducción de calor por el área de la superficie, por la diferencia de temperatura, o sea, por el gradiente de potencial, gradiente de temperatura, otra voz. Y ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué aparentemente cambiamos de sentido? Porque si nosotros decimos que el flujo de calor se realiza de una fuente de temperatura baja hacia una alta, entonces estaríamos violando una de las leyes
de la termodinámica, donde nos dice que el flujo de calor siempre tiene que ir de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. O sea, para que exista intercambio de calor, tiene que realizarse a través de una fuente de temperatura alta hacia una baja. El término estacionario no implica que no haya cambio con el tiempo, en cualquier punto dentro del medio. En tanto que transitorio implica variación con el tiempo. Entonces, estacionario no varía con el tiempo, pero el transitorio implica variación con el tiempo. Por lo tanto, la temperatura o el flujo de calor permanecen inalterados con el transcurso del tiempo durante la transferencia de calor estacionaria a través de un medio. En cualquier ubicación, aunque las dos cantidades pueden variar de una ubicación a otra. Otro concepto también que es importante manejar, tiene muchas ecuaciones, pero yo no les puse esas ecuaciones porque el tiempo no da, pero en el material van a tener para que ustedes puedan interpretar mejor. Pero el concepto es que los problemas de transferencia de calor multidimensional también se clasifican como, o sea, los problemas de transferencia de calor también se clasifican como unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales, dependiendo de la magnitud relativa de las razones de transferencia en las diferentes direcciones y del nivel de exactitud deseado. Por eso estábamos diciendo que era una magnitud vectorial. Entonces puede manifestarse en los tres ejes, X y Z. La temperatura en un medio varía principalmente en dos direcciones primarias y la variación de la temperatura en la tercera dirección. Por lo tanto, la transferencia de calor en esa dirección es despreciable. Bueno, la ecuación de la conducción de calor en una pared plana grande. ¿Cómo se da? Tenemos la ecuación de la ley de Fourier de conducción de calor en donde nos muestra que menos K que es la constante del material, por el área, por el gradiente de temperatura, y cuya unidad de medida es el vatio. Y la razón de transferencia de calor por conducción de la pared y el área de la pared será constante si el gradiente de potencial es constante. Es decir, no habrá intercambio de calor si las temperaturas permanecen constantes en el tiempo. Lo cual significa que la temperatura a través de la pared varía linealmente con el espesor. La temperatura a través de la pared considerada varía con el espesor. Y la distribución de la temperatura en la pared en condiciones estacionarias es una línea recta. Es decir, a medida que la temperatura varía, también va a variar. O sea, a medida que va variando el espesor, va variando también la temperatura. Es decir, al separar la variable de la ecuación anterior e integrar desde x igual a 0, donde t sub 0, o sea, en el punto 0, igual a la temperatura 1. Y la proyección es hasta x igual a L, que es la distancia o el espesor total del material. Entonces, para este caso, tenemos que T sub L, en el punto L, es igual a T sub 2. Y eso lo tenemos acá en esta expresión de la integral, en donde tenemos que el flujo de calor por el diferencial X varía de 0 a 1, los límites de integración. Y esto es igual al área por la constante del material, que son constantes, ¿verdad? Y los límites de integración son T sub 0, que es el punto 0, a T1, temperatura máxima. El punto donde se considera.
y la temperatura TL, que es igual a T sub 2 por el diferencial temperatura. Integrando esta expresión nos da esta relación que nos reza la ley de Fourier, que la calor de conducción igual al área por la constante del material por la diferencia de temperatura T2 dividido el espesor. La unidad de medida es vatios. Si es por unidad de área, tiene que ser por vatios metro cuadrado. ¿Por qué? Porque le llamo ya la atención a eso, porque en algunos materiales, en algunos ejercitarios vamos a encontrar eso. La razón de la conducción de calor a través de una pared plana, como ustedes ven, es proporcional a la conductividad térmica promedio al área de la pared a la diferencia de temperatura, pero inversamente proporcional al espesor de la pared. A medida que aumenta el espesor, también va disminuyendo la temperatura gradativamente. De hecho, es importante recordar la resistencia térmica, que es igual al espesor dividido el área por la constante del material. Y la unidad de medida es grados Kelvin sobre vatio, o en algunos casos, grados centígrados sobre vatios. Depende del material considerado. La resistencia a la conducción de la pared, entonces, es R sub K. La ecuación antes dada para la transferencia calor es análoga a la relación para el flujo de corriente eléctrica I, expresada como sigue. La corriente eléctrica es igual a la diferencia potencial de V1 menos V2 dividido la resistencia eléctrica. Entonces, R sub E es la resistencia eléctrica y la diferencia de V1 menos V2 es la caída de voltaje a lo largo de esa resistencia considerada. Considere la transferencia de calor por convección de una superficie sólida de área a su S y la temperatura superficial hacia un fluido cuya temperatura en un punto suficientemente lejos de la superficie es T sub I. O sea, se refiere a la superficie que está caliente, con un coeficiente de transferencia de calor por convección que es H. Y H, de acuerdo a la ley de Newton de enfriamiento, es la razón de transferencia de calor por, o sea, habla de la razón de transferencia de calor por convección. Y H es el coeficiente de transmisión de calor por convección. H está dado en vatios sobre metro cuadrado grados Kelvin. Y la resistencia térmica por convección es igual a 1 sobre la constante H de convección de calor por el área de la superficie. Entonces, nosotros podemos expresar la ecuación de la siguiente forma, que el calor de conducción igual a la temperatura de la superficie menos la temperatura del ambiente considerado. O sea, la interacción del ambiente, la interacción de la temperatura ambiente, menos el calor, la resistencia térmica por convección. Entonces, nosotros vemos acá una superficie, o sea, una pared, en donde por un lado hay un flujo de calor que traspasa acá esta superficie. Ustedes ven acá el espesor parte de 0 hasta L. El área está representado por estas dimensiones, largo por ancho. Y la temperatura, como ustedes ven acá, va de una temperatura más elevada a una temperatura más baja. Por supuesto, si existe otro elemento intermedio, entonces tendríamos que buscar la temperatura de interfase de estos elementos.
de este elemento. ¿Ok? Bueno, según la ley de Newton, entonces acá tenemos que el calor de conducción de la pared va a ser, va a ser igual a menos de la integral de K por área, la constante de conducción por el área diferencial T, cuyo límite de integración es de 1 a T2. Entonces, al realizar la integración, tenemos esta expresión. Que el calor de conducción en la pared, que es esto, es igual a K, que es la constante, depende del material, que es K, el área por la diferencia de temperatura, la pared, de hacia la parte más caliente, que es T1 menos T2, que es menos caliente, dividido el espesor, que es esto. Esta distancia es el espesor. Como ustedes ven, va variando de 0 hasta L. Eso es lo que nos decían en la expresión anterior. Entonces, la razón de la conducción de calor a través de una pared plana es proporcional a la conductividad, que es K, pero inversamente proporcional al espesor del material o de la pared. Entonces, tenemos, cuando la pared está rodeada por un gas o líquido o un fluido, los efectos de la radiación que hemos ignorado hasta ahora pueden ser significativos y es posible que sea necesario considerarlo. Por eso, cuando hay una interacción de los tipos de mecanismos que nosotros conocemos y nos dan los datos a considerar, entonces tenemos que hacer una evaluación por parte para calcular el flujo de calor, el flujo total de calor. En el calor de radiación, nosotros tenemos la constante de Boltzmann por la emisión de la emisividad. Les recuerdo, la emisividad iba de 0, puede ser de 0 hasta 1. Para los buenos cuerpos conductores, como son los cuerpos negros. La temperatura de la superficie radiante menos la temperatura de la superficie que le rodea a esa superficie radiante. Esto también es igual, en el caso de conducción, a la constante de conducción por radiación por el área por la diferencia de temperatura superficial menos la temperatura ambiente. Y se reduce en esta expresión. Entonces, volvemos inmediatamente después de después de este corte. Entonces, la resistencia por radiación, tenemos que es esta relación, 1 sobre H sub R por A sub S, que es la superficie, el área superficial. Y esto nos